un objetivo muy importante. El primero de ellos es que tener un uso más eficiente de la infraestructura, mucho más asequible y mucho más equitativo, porque también si nosotros hoy volteamos, la verdad es que es increíble y es inaudito, nosotros volteamos hoy las ciudades y vemos y la mayor parte de la infraestructura, ¿ah? Y lo que vemos regularmente es que la mayor cantidad de inversión que se hace a esa infraestructura está mucho más pensada para vehículos automotores. Y entonces creo que ahí hay un reto sumamente importante en relación a que, no, a que pues sí, tenemos que exigir, ¿verdad? A que que existan políticas públicas para que se haga un uso mucho más eficiente de esta infraestructura y que sea mucho más equitativa, porque también hay que decirlo, la mayoría de las personas que se desplazan en las grandes ciudades no se desplazan en vehículos particulares, también eso es paradójico, la mayoría de las personas nos desplazamos en el transporte público, a pie o a través de otro sistema modal de transporte, y la minoría se desplaza en vehículos automotores y eso hace que evidentemente no se utilice de manera eficiente esa infraestructura y eso es lo que busca esta movilidad inteligente. También mejorar la utilización de transporte en términos de ocupación, lo decíamos, abandonar estos modos de transporte motorizados más individualizados por modos de transporte que si bien pueden llegar a ser motorizados, pero hoy ya tenemos grandes avances importantes en vehículos mucho más sustentables, mucho más amigables con el medio ambiente y que propician en que haya una mayor ocupación de esos espacios en esos vehículos, una mayor autonomía y también pensar en este tema de las energías limpias, ¿verdad? Porque también este 70% de la gran contaminación que hay a nivel planeta tiene que ver con la producción de combustibles fósiles, ¿no? Principalmente petróleo, gasolinas, etcétera. Entonces también este concepto de movilidad inteligente pretende hablar y poner sobre la conversación la utilización de energías limpias para propiciar la movilidad y evidentemente incorporar el pensamiento digital a la gestión urbana, ¿no? Hoy ya vemos que con una sola tarjeta, por ejemplo, yo puedo utilizar el sistema de transporte colectivo metro, puedo utilizar el metrobús, puedo utilizar otros medios de transporte sin necesidad de estar cambiando, ¿verdad? O poder tener que estar depositando dinero o haciendo este intercambio, sino que se está incorporando el pensamiento digital en esta gestión urbana. Y bien, algo sumamente importante de este concepto de la movilidad es el rol y el papel que hoy jugamos los usuarios dentro de esos espacios públicos y que es sumamente importante y sumamente relevante esta pirámide de movilidad y que es una representación gráfica del cómo tenemos que pensar esta movilidad, ¿verdad? En términos de políticas públicas, pero también en términos de cómo yo como usuario, ¿verdad? Puedo replantear que puedo sumarme a esta gran iniciativa y a esta representación, sabiendo que hacia abajo es lo menos deseado, es decir, hoy las grandes ciudades y los grandes proyectos están pensados en no depender tanto de los vehículos motorizados y sí incentivar mucho más a que se den los movimientos mucho más sustentables y mucho más saludables, ¿verdad? Como lo es la caminata, como es andar en bicicleta, el uso de transporte público, y que esto, si yo soy conductor, me lleva a tener una gran responsabilidad. Bueno, saber que hoy tengo dos grandes tareas, ¿verdad? Si soy un conductor asiduo, o si la mayor parte del tiempo me traslado en un vehículo automotor, es decir, que puedo empezar a buscar otras alternativas para que el vehículo automotor no sea la única forma de desplazarme. Y el otro elemento es que tengo una gran responsabilidad en el cuidado de aquellas personas que hoy han decidido moverse a través de elementos mucho más sustentables como es la bicicleta o la caminata como opción. Por lo tanto, esta representación gráfica tiene esos dos grandes componentes y que tenemos que tener muy en cuenta. Y no se puede conseguir una movilidad sustentable o inteligente si no hay seguridad, ¿verdad? Y por lo tanto, aquí me gustaría de manera general
plantear algunas alternativas o algunas técnicas preventivas desde los roles que más puedo llegar a desempeñar en el espacio público. Y entonces, primero, hablando de peatón, cuando yo estoy en mi rol como peatón, evidentemente hay un objetivo fundamental que es ver y ser vistos. Cuando hablamos de ver, pues hablamos desde este concepto importante que tiene que ver con la salud visual, ¿verdad? Porque la mayor parte de la información que recibo del medio ambiente va a ser a través de la vista. Por lo tanto, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? La salud visual. Pero otro aspecto también es ser vistos. Y no quiere decir que hoy yo como peatón, pues bueno, tengo que salir a la vía pública, ¿verdad? Con un chaleco reflectante, ¿no? O con luces por todos lados, no es la intención. Sin embargo, creo que sí es importante que nosotros como peatones, cuando estemos ejerciendo este rol, es considerar que los conductores de vehículos automotores van a tener ciertas dificultades para poder vernos, especialmente en ciertos entornos o en ciertas circunstancias, como por ejemplo la conducción nocturna, ¿verdad? Porque los conductores están limitados por el alcance que tienen sus luces del vehículo y en las luces del vehículo, las luces bajas alcanzan hasta entre 30 y 50 metros. Entonces, eso es algo importante que tenemos que considerar. Si yo hoy decido salir, por ejemplo, a caminar durante la noche o decido salir a correr durante la noche, pues evidentemente tengo que considerar este aspecto fundamental para ser siempre visible. Y otro aspecto fundamental cuando estoy caminando es buscar hacerlo, ¿verdad? Siempre de tal forma que yo esté siempre a la vista de los conductores, tratar de evitar cruzar por zonas donde hay limitaciones visuales, tanto para mí como peatón, como para los conductores. Y a estas zonas nosotros las denominamos como áreas ciegas. Por ejemplo, si un conductor necesita girar a la derecha, evidentemente este conductor también tiene que disminuir su velocidad, ¿verdad? Ir con su pie sobre el freno, incluso detenerse para poder identificar este probable comportamiento. Pero ¿cómo podemos contribuir nosotros para que se dé esta movilidad mucho más segura como peatón? Pues también considerar que estas áreas ciegas limitan el campo de visión o limitan la visibilidad que pueda tener el conductor con nosotros y entonces buscar siempre cruzar a alguna avenida o alguna calle, pero que siempre podamos estar a la vista de los conductores y así alejarnos de la posibilidad de que ellos no nos miren o no nos puedan ver. Otra técnica, algo importante que tenemos que considerar es, por ejemplo, cuando tenemos el rol de pasajeros, ¿no? Nosotros cuando vamos en el transporte público, evidentemente tenemos que también procurar generar acciones que nos ayuden a disminuir el riesgo de tener un siniestro vial y eso implica desde el cómo desciendo, ¿verdad? Que descender del transporte público es muy importante. Primero, a ver, seguramente a más de uno le ha pasado que cuando estás tratando de descender del autobús o del microbús o del transporte público, pues bueno, a veces nos hemos encontrado que de repente pasa una motocicleta por ese espacio del lado derecho o pasa una bici y bueno, pues bueno, nos asustamos. Entonces, la primera técnica es que antes de descender de ese autobús, pues bueno, primero echar un vistazo, ¿verdad? A ambos sentidos para antes de descender. Y es siempre hacerlo por la parte trasera del bus y evitar cruzar de manera inmediata, ¿no? Tratar de esperar tal vez a que el bus se vuelva a movilizar nuevamente para despejar el área y no tener algunos conflictos como los que vamos a mirar en el video, ¿verdad? Donde evidentemente el conductor tiene que estar muy pendiente de estas circunstancias, de esos comportamientos, pero nosotros como pasajeros o como peatones ya en este momento podemos incidir de manera positiva para que esto no trascienda y no se convierta en algo sumamente crítico. Hablando de ciclistas, ¿verdad? Si yo he decidido hoy trasladarme en una bici, también es importante considerar este control de áreas ciegas y de puntos ciegos. Este video me parece fabuloso porque nos ayuda a identificar o a saber, bueno, cuál es el panorama que tiene específicamente un conductor en ese vehículo, ¿verdad? Si nosotros ahorita echamos un vistazo en el video en este espejo lateral, prácticamente nada más se ve la caja del vehículo y en el espejo cóncavo pues, no se, no, aparentemente no se ve nada, ¿verdad?
Y bueno, el volante está del otro lado porque estamos hablando de un vehículo de otro continente, pero me pareció fabuloso el ejercicio en este ejercicio y que nos da para pensar algunas cosas, ¿verdad? Cada vez que nosotros nos movemos en nuestra bicicleta, y esas cosas que nos da a pensar cada vez que nosotros nos movemos en la bici es que, nosotros tal vez no hemos tenido la oportunidad de subirnos a un vehículo de estas dimensiones y que posiblemente podamos tener la percepción que el conductor, al estar mucho más arriba, en una posición mucho más arriba y tener tantos espejos, ¿verdad? Puede ser que tenga una mejor panorámica de lo que esté sucediendo alrededor y en realidad, como lo acabamos de ver en el ejercicio, no es así. Por lo tanto, cuando yo elegí hoy la bicicleta como un medio de transporte, tengo que saber que hay ciertos momentos o ciertos espacios en los vehículos que es difícil para el conductor poder identificarnos o poder vernos. Por lo tanto, como ciclistas hay que alejarnos de esos puntos ciegos que puedan llegar a tener los conductores y también de esas áreas ciegas, porque evidentemente no hay posibilidad de poder mirar. En este caso, cuando me decido trasladar como ciclista. Otro elemento importante cuando me estoy desplazando en la vía pública, sea como ciclista o sea como peatón, es buscar siempre tener este contacto visual con el conductor. Al tener este contacto visual con el conductor, evidentemente hay una mayor certeza de si realmente ese conductor me está mirando o no me está mirando, independientemente de que yo en ese momento esté cruzando por la esquina y tenga yo la preferencia de paso. Siempre hay que buscar. Hoy, desafortunadamente, no todas nuestras infraestructuras están a la altura, ¿verdad? O no están todavía configuradas para poder propiciar que nosotros podamos caminar de manera libre sin estar inquietos por la posibilidad de tener un siniestro. Por lo tanto, tenemos que apoyarnos también de herramientas para poder disminuir esta posibilidad y una de ellas pues es sí mantener este contacto visual con el conductor, ¿verdad? Si yo lo volteo a ver y este conductor pues evidentemente no me está viendo el semáforo, o está viendo algo a su derecha o está concentrado en otras cosas, pues ahí yo ya tengo una alarma, tengo un indicio en el cual digo, bueno, ok, tengo la preferencia de paso. Sin embargo, creo que aquí la mejor opción pues es yo detenerme y dejar que el vehículo siga avanzando porque no quiero tener una interacción de ella, es decir, trasciendo a esta parte que tiene que ver con lo técnico o con la propia regla de tránsito y trasciendo al nivel de protegerme y evidentemente eso también hay, propicia un beneficio para él porque no le genera un conflicto en tener una interacción con una población vulnerable. Entonces el contacto visual se vuelve fundamental. Si yo soy conductor, si yo me estoy trasladando en mi vehículo, es un elemento fundamental, tiene que ser la adecuación de la velocidad. Vamos a ver este video que me resultó sumamente interesante. La importancia de que los conductores hoy tengamos en cuenta este elemento que tiene que ver con la velocidad, porque la velocidad es un elemento crítico. A mayor velocidad se disminuye mi campo de visión, a mayor velocidad es más difícil o más complejo poder detener ese vehículo y evidentemente a mayor velocidad, si es que tengo un contacto con una población vulnerable, las consecuencias son mucho más graves y más críticas. Por lo tanto, hoy como conductor tengo que alejarme de esta concepción en términos de que necesitamos incrementar la velocidad en las ciudades para poder desplazarme. No, al contrario, tengo que pensar como conductor y alinearme a estas circunstancias porque sabemos que el elemento crítico de la velocidad tiene estas consecuencias. Por lo tanto, un primer elemento como conductor es pensar siempre en adecuar la velocidad, especialmente cuando estoy desplazándome en entornos urbanos donde la presencia de la población vulnerable va a ser mucho más frecuente. Otro elemento como conductor es que cada vez que yo voy a girar a la izquierda, a la derecha o voy a realizar o propiciar un cambio de carril, pues tengo que estar muy pendiente también de ese control de áreas ciegas y de esos puntos ciegos para evitar
¿verdad? Para evitar estos conflictos. Es decir, como conductor, y una vez que estoy consciente y sé que voy a generar un cambio de dirección, lo tengo que preparar. ¿Ya? De metros antes y empezar a disminuir la velocidad, empezar a controlar mi riesgo en la parte trasera a partir de la observación de mis espejos retrovisores, tal vez apoyarme con mis luces intermitentes para disminuir más la velocidad del vehículo trasero y yo tal vez detenerme, pero no solamente pongo mi direccional, porque es un tema de responsabilidad de valor y de ver mi espejo, sino que también me tengo que apoyar de una técnica muy importante y tiene que ver con el control del punto ciego. ¿Ah? Y cuando hablamos del control del punto ciego, hablamos de no solamente mirar el espejo, sino que también voltear por encima de mi hombro para ver a través de la ventanilla si no hay presencia de un usuario vulnerable con el cual yo podría tener alguna interacción. Por lo tanto, ¿yo puedo proteger a la población vulnerable como conductor? Por supuesto que sí. Otro elemento para proteger a la población vulnerable es cuando hago la apertura de las puertas o voy a hacer el descenso de mi vehículo, ¿verdad? No solamente mirando el espejo, sino que también propiciando este giro por encima del hombro para identificar si una vez que yo voy a abrir la puerta, hay un usuario vulnerable que venga transitando por ahí, ¿verdad? Y con esa técnica muy sencilla, pues evidentemente puedo yo disminuir la posibilidad de tener una interacción con estos usuarios vulnerables. Bueno, pues con este repaso de estas técnicas, ahora surge siempre una pregunta muy importante para todos nosotros y para todos ustedes. ¿Cómo le estamos haciendo hoy para darle solución a este problema desde lo individual? Hoy hemos planteado algo muy general, ¿verdad? Técnicas muy específicas y lo que pretendemos es iniciar y propiciar la conversación para que de aquí en adelante, pues bueno, si nos siguen invitando, pues nosotros seguir ampliando esta posibilidad de estas soluciones que podemos hacer desde lo individual, no importando el rol que yo esté desempeñando en el espacio público, ya sea como conductor, como pasajero, como peatón o como ciclista. Y pues bueno, con esto terminamos esta conversación. Me gustaría abrir un espacio.